Descubre quién era realmente San Juan el Bautista y su misión, por el Papa Francisco. Una iglesia inspirada en la figura de Juan el Bautista, que existe para proclamar, para ser voz de una palabra, de su esposo que es la palabra, y para proclamar esta palabra hasta el martirio, a manos de los más soberbios de la tierra. Es la línea que trazó el Santo Padre en una misa en la casa de Santa Marta en el año 2013, hablando de la fiesta de San Juan el Bautista, a quien la Iglesia venera como el hombre más grande nacido de mujer. La reflexión del Papa se centró en el citado paralelismo, porque la Iglesia tiene algo de Juan, si bien, alertó enseguida, es difícil delinear su figura. Jesús dice que es el hombre más grande que haya nacido. He aquí entonces la invitación a preguntarse quién es verdaderamente Juan, dejando la palabra al protagonista mismo. Él, en efecto, cuando los escribas, los fariseos, van a pedirle que explique mejor quién era, responde claramente: yo no soy el Mesías, yo soy una voz en el desierto. En consecuencia, lo primero que se comprende es que el desierto son sus interlocutores, gente con un corazón sin nada, mientras que él es la voz, una voz sin palabra, porque la palabra no es él, es otro. Él es quien habla, pero no dice. Es quien predica acerca de otro que vendrá después. En todo esto, explicó el Papa, está el ministerio de Juan, que nunca se adueña de la palabra es otro. Y Juan es quien indica quién enseña, utilizando los términos detrás de mí. Yo no soy quien vosotros pensáis, viene uno después de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Por lo tanto, la palabra no está en cambio una voz que indica a otro. Todo el sentido de su vida está en indicar a otro. Prosiguiendo su homilía, el Papa Francisco puso de relieve que la Iglesia elige para la fiesta de San Juan los días más largos del año, los días que tienen más luz, porque en las tinieblas de aquel tiempo, Juan era el hombre de la luz, no de una luz propia, sino de una luz reflejada, como una luna. Y cuando Jesús comenzó a predicar, la luz de Juan empezó a disiparse, a disminuir, a desvanecerse. Él mismo lo dice con claridad al hablar de su propia misión. Es necesario que Él crezca y yo mengüe. Voz, no palabra. Luz, pero no propia. Juan parece ser nadie. He aquí desvelada la vocación del Bautista. Rebajarse. Cuando contemplamos la vida de este hombre tan grande, tan poderoso, todos creían que era el Mesías. Cuando contemplamos cómo esta vida se rebaja hasta la oscuridad de una cárcel, contemplamos un misterio enorme. En efecto, nosotros no sabemos cómo fueron sus últimos días. Se sabe solo que fue asesinado y que su cabeza acabó sobre una bandeja como gran regalo de una bailarina a una adúltera. Creo que no se puede descender más, rebajarse. Sin embargo, sabemos lo que sucedió antes, todo el tiempo que pasó en la cárcel. Conocemos las dudas, las angustias que tenía, hasta el punto de llamar a sus discípulos y mandarles a que hicieran la pregunta a la palabra: ¿eres tú o debemos esperar a otro? Porque no se le ahorró ni siquiera la oscuridad, el dolor en su vida. Mi vida tiene un sentido, ¿o me he equivocado? En definitiva, el Bautista podía presumir, sentirse importante, pero no lo hizo. Él solo indicaba, se sentía voz y no palabra. Este es el secreto de Juan. Él no quiso ser ideólogo. Fue un hombre
que se negó a sí mismo para que la palabra creciera. He aquí entonces la actualidad de su enseñanza. Nosotros, como Iglesia, podemos pedir hoy la gracia de no llegar a ser una iglesia ideologizada, para ser en cambio una iglesia que escucha religiosamente la palabra de Jesús y la proclama con valentía. Una iglesia sin ideologías, sin vida propia. Una iglesia que es un misterio de la luna, que tiene poder procedente de su esposo, y que debe disminuir la propia luz para que resplandezca la luz de Cristo. El modelo que nos ofrece San Juan el Bautista es el de una iglesia siempre al servicio de la palabra. Una iglesia, voz que indica la palabra hasta el martirio.